Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir y Can Yaman vuelven a estar en el centro de la tormenta. El representante de Demet acaba de hacer una declaración explosiva: todo lo que dijo Can Yaman es completamente falso. Te contamos el escándalo completo y las palabras exactas que están causando un terremoto en las redes sociales. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Can Yaman participó en una entrevista exclusiva para un programa de televisión italiana. Con tono nostálgico y ojos brillosos, el actor confesó que aún no ha podido olvidar a Demet Özdemir. Nunca dejé de amarla. Nuestra historia no terminó en mi corazón, declaró, provocando una ola de rumores sobre una posible reconciliación. Además, Can añadió que había tenido varios encuentros secretos con Demet en Estambul durante el verano. Sin embargo, lo que parecía ser un paso hacia una nueva etapa entre ellos, se convirtió en un nuevo escándalo. Horas después de que la entrevista saliera al aire, el manager de Demet Özdemir decidió romper el silencio con una contundente declaración: Can Yaman está manipulando la verdad. No han habido encuentros, no hay contacto entre ellos, y definitivamente no hay reconciliación en curso. Demet está cansada de que se utilice su nombre para generar titulares. Ella está enfocada en su carrera y no tiene ningún tipo de relación con Can desde hace mucho tiempo, agregó el portavoz. Los fans, divididos. Mientras algunos aún sueñan con una segunda oportunidad para esta emblemática pareja de la televisión turca, otros cuestionan la veracidad de las palabras de Can Yaman. En redes sociales comenzaron a circular teorías, comparaciones de fechas, e incluso videos analizando posibles señales ocultas entre ambos artistas. En medio del caos, una fuente cercana a Can afirmó que el actor está devastado por la respuesta de Demet. Él habló desde el corazón. Nunca imaginó que ella o su equipo lo desmentirían de manera tan fría, reveló esta fuente, que pidió permanecer en el anonimato. Pero eso no fue todo. Para sorpresa de todos, Demet publicó una historia en su cuenta oficial con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Can: la verdad no necesita defenderse. El tiempo pone todo en su lugar. El mensaje, acompañado por una imagen de una puesta de sol, provocó miles de reacciones. Por otro lado, Can publicó una fotografía antigua junto a Demet, sin descripción, lo que alimentó aún más la controversia. Algunos fans aseguraron que esto era una forma de responder con nostalgia y tristeza, mientras que otros lo vieron como una estrategia para llamar la atención. Las reacciones no se hicieron esperar. Programas de entretenimiento, influencers y fanáticos comenzaron a debatir sin cesar sobre el significado real de estas publicaciones. ¿Estaban jugando con las emociones del público? ¿O realmente había un trasfondo más complejo y doloroso detrás de todo esto? En medio de esta tormenta mediática, una nueva entrevista agitó aún más las aguas. El periodista italiano que había entrevistado a Can Yaman decidió compartir en sus redes un fragmento inédito de la conversación que no fue emitido originalmente. En él, Can hablaba con voz baja, pero con claridad. Sé que quizás me estoy exponiendo demasiado, pero ya no me importa. Cuando uno ama de verdad, no puede quedarse callado para siempre. Si ella me cierra la puerta, al menos sabrá que lo intenté. Esta declaración volvió a incendiar las plataformas digitales. Los seguidores de Demet comenzaron a exigirle una aclaración más directa. Muchos le pedían que hablara sin intermediarios, sin indirectas, mientras que otros apoyaban su silencio como una muestra de madurez y respeto por su vida privada. La tensión siguió escalando cuando se filtró un supuesto audio donde se escucha una discusión entre Demet y su manager, en la que la actriz, visiblemente molesta, dice: no quiero que esto siga. Que diga lo que quiera, pero no voy a entrar en su juego. Estoy harta de que cada emoción se convierta en espectáculo.
Aunque no se pudo verificar la autenticidad del audio, bastó para que se viralizara en cuestión de minutos y alimentara aún más la narrativa del conflicto. El público comenzó a preguntarse si realmente existió algo más que un desmentido profesional, si detrás de esas palabras había heridas sin cerrar y emociones aún vivas. Mientras tanto, un actor cercano a ambos, quien trabajó con ellos en una serie anterior, también dio su opinión en una entrevista en vivo: lo que ellos vivieron no fue cualquier cosa. Lo que vi entre bambalinas era amor real. Pero también vi orgullo, dolor, y muchas palabras que nunca se dijeron en su momento. No me sorprende que ahora todo esté saliendo así, como una avalancha. Los portales de noticias no daban abasto. Titulares como Demet responde con frialdad o Khan revive el pasado que ella quiere olvidar copaban los espacios digitales. Cada gesto, cada like, cada publicación críptica era analizada como si se tratara de una escena de una telenovela. Incluso algunos fanáticos organizaron una campaña en redes titulada Dejen en paz a Demet, pidiendo respeto a su intimidad y cuestionando por qué siempre se esperaba que fuera ella quien explicara todo. Al mismo tiempo, otros iniciaron una tendencia llamada Khan y Demet siempre, con mensajes de apoyo a la pareja y teorías sobre una posible reconciliación secreta. Pero el giro más inesperado llegó cuando Khan fue visto en el aeropuerto de Estambul, aparentemente tras regresar de un viaje relámpago a Milán. Varios medios locales afirmaron que su estado de ánimo era sombrío y que evitó a toda costa a los periodistas. Uno de ellos logró acercarse y preguntarle directamente: ¿te arrepientes de lo que dijiste sobre Demet? A lo que Khan, sin detenerse, respondió con una frase corta: nunca me arrepiento de hablar con el corazón. Esa frase volvió a encender el debate. ¿Era una insistencia en su versión? ¿Una forma de presionar emocionalmente a Demet? ¿O simplemente un gesto de honestidad en medio del caos mediático? Por su parte, Demet no volvió a pronunciarse. Su cuenta se mantuvo en silencio por varios días, sin historias, sin publicaciones, solo con una imagen fijada de su último proyecto profesional. El mensaje parecía claro: quería que se hablara de su trabajo, no de su pasado sentimental. En los foros y grupos de seguidores, las discusiones seguían. Algunos defendían a Khan, diciendo que había sido valiente al exponer sus sentimientos. Otros lo criticaban por no respetar la privacidad de una relación que, según la versión oficial, ya había quedado atrás. Pero en medio de todo, una pregunta quedó flotando: ¿y si ambos aún sienten algo, pero el momento ya pasó? Hasta ahora, no hay una respuesta definitiva. Solo quedan las palabras que uno dijo, las que la otra negó, y las que quizás nunca se pronuncien. Porque a veces, el verdadero amor no necesita reconciliaciones públicas ni declaraciones explosivas, solo silencios que lo dicen todo. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Khan Yaman está diciendo la verdad o está manipulando la situación? ¿Demet debería hablar directamente o ha hecho bien en dejar que su manager responda? Comenta abajo y suscríbete para no perderte ninguna actualización de esta historia explosiva.